Hola, qué bueno que están con nosotros una vez más para compartir de la palabra del Señor en este día. Hoy día, en esta semana del 11 de octubre del 2020, estamos celebrando el aniversario de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Portola, aquí en San Francisco, California. Así que les digo que estamos tomando un paréntesis en la predicación en series acerca de Romanos. Así que hoy día voy a estar hablando en primera carta de Juan a la iglesia en general, capítulo 1, versos 1 al 4. Así que estén conmigo en eso. Bienvenidos otra vez, qué bueno que están con nosotros. Alejandro Gaete hablando, Iglesia Bautista Portola de San Francisco, California, y estamos muy felices de que ustedes puedan estar con nosotros. Bienvenidos a todos los que se unen a nuestra familia de nuestros estudios y predicaciones bíblicas que estamos compartiendo ya desde los comienzos de la pandemia, y así que están siendo de bendición. No pararemos por el momento, aunque abramos y ya estamos más cerca en el nombre del Señor Jesucristo de abrir nuestro templo con algunos especiales requisitos, especialmente de la ciudad de San Francisco, que son mucho más estrictos que los demás del país y del estado de California. Así que bien, aquí estamos, queremos ser de bendición y vamos a compartir la palabra del Señor. Antes solamente quiero dar gracias al Señor y a todos los amigos que nos ayudan para tener diferentes plataformas en nuestra iglesia para compartir de la palabra del Señor. También unas gracias especiales para aquellos que nos ayudan a repartir alimentos a las familias de nuestro vecindario, familias de la ciudad de San Francisco y de la bahía alrededor de San Francisco también. Muchísimas gracias, Dios les bendiga, feliz aniversario para todos los que celebramos en conjunto en nuestra iglesia aquí, Iglesia Bautista Portola de San Francisco. Dice la palabra del Señor, primera carta de Juan, capítulo 1, versos 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Justo lo que necesitamos en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis social, en estos tiempos de inseguridad acerca del futuro. Necesitamos una palabra que, además de apoyarnos, nos haga sentir gozo. ¡Wow! Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Te rogamos en este día que puedas hablarnos y, como aquí dice, danos ánimo, danos motivo para estar gozosos en tiempo de pandemia, en tiempo de crisis social, en tiempos de crisis de justicia en las naciones, en tiempos de crisis política, en tiempos de crisis económica. Pero tú no estás en crisis, Señor, así que a ti acudimos por ayuda en este día y lo pedimos. Háblanos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Así es en la palabra del Señor. Juan escribe esto para todas las iglesias que se le encontraran por delante y que pudieran encontrar esta carta. No iba con nombre a una iglesia especial o no tenía una relación especial y que se aplicara para los demás también, sino que es una carta universal que envió, es una de las tres, y esta es la primera, en la que más o menos se escribe en el año 60 y 70 después del Señor Jesús. O sea, exactamente algunos dicen el 68, pero vamos a decir antes del 70, ¿qué les parece? O sea, hace años. ¿Y por qué digo esto y resalto en el año en que se escribió esta carta? Lo que pasa
es que es como si se hubiera escrito ayer, men. Es como que alguien de parte del Señor, inspirado directamente de parte del corazón de Dios, nos escribió algo para darnos fuerza en este tiempo difícil que estamos viviendo por todas partes. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, dice Juan. O sea, no es algo nuevo, en el año 70, 68 más o menos, no era algo nuevo, tampoco lo es para el 2020. Esta palabra, ¿cuál? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, o sea, el mismo mensaje no ha cambiado. Yo tengo un dicho que lo digo fundamentándome en la palabra del Señor, que dice, el Evangelio nunca cambia. El mensaje de buenas nuevas, de buenas noticias, que tenemos ayuda celestial, que Dios en persona vino para ayudarnos en nuestra dificultad más grande, en medio del pecado, vino a ayudarnos a nosotros, como no hará otras cosas por nosotros de la misma forma también. Entonces, ese es el mensaje, y él dice, es del principio. Hay muchas gentes que están forzando la Biblia de una y de otra forma, la tuercen para allá y la tuercen para acá, para ver si encuentran un mensaje más atractivo que el anunciar que el Señor Jesús vino para morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día para salvarnos a nosotros. Si tuercen la Biblia, es que no, que este es otro el mensaje, que puede que sea solo salud o pura riqueza y todo eso. El mensaje nunca ha cambiado. Y él dice, miren, lo que hemos hablado desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, no es un cuento, no es un sueño, no es una pesadilla que tuve, nada de eso. Estuvimos con el Señor Jesucristo, estuvimos con Él, lo tocamos, estuvimos con Él, comimos con Él, dormimos en los mismos lugares donde Él durmió, sufrimos la intemperie afuera en la noche con Él, sufrimos los ataques del enemigo con Él. O sea, sabemos, no es que me lo contaron o que fui un testigo lejano, no, lo que vimos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, no solamente que pasó rápido como un cometa y me dio la impresión de que estuve con el Señor Jesús, no, lo he contemplado. Somos un grupo que hemos contemplado el mensaje que les queremos escribir. Aquí está diciendo Juan. Y dice, y palparon nuestras manos. Tocamos a esto. Lo abrazamos. Lloramos. Reímos juntos. Nos bañamos en los ríos juntos. Sufrimos las tempestades juntos. Y nos abrazamos cuando temimos por nosotros. Nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Y qué es el verbo de vida? Es que aquí escribió Juan. Y Juan es el que escribió el Evangelio de Juan. Y también fue transportado en el futuro por el Señor y lo llevó para que pudiera contarnos acerca del libro de Revelación, de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Entonces es el mismo. Y entonces tenemos que ver nosotros a qué se dedica él, de qué, cuando él dice verbo, ¿qué significa? Generalmente en las traducciones al inglés, esta palabra se traduce como word, palabra. Y en español, qué bueno que al castellano, más bien que hablamos nosotros, se cambia y se traduce a el verbo. El verbo no es solo una palabra, el verbo es la palabra en acción. Es lo que yo no sé mucho de castellano, nunca fui bueno para eso, pero tampoco falto como para no saber que verbo es palabra en acción. Y entonces cuando usted y yo vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, y al mismo comienzo, cuando dice allí en la palabra del Señor, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. ¿Cuál verbo?
El mismo verbo del que estaba hablando aquí, de que tocaron, conocieron, admiraron, contemplaron y estuvieron con Él. Es el mismo verbo del que habla aquí en capítulo 1 de Juan el Evangelio, además de lo que acabamos de leer en la primera carta de Juan, de la que escribió. Y dice aquí, en el principio era el verbo. ¿Cuál principio? Buena pregunta, vamos a hablarlo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, es el Señor Jesucristo. ¿De quién está hablando? Siempre le enseñamos a nuestros niños en la escuela dominical, especialmente les hablamos de Génesis capítulo 1 y dices, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creo que es el primer verso de la Biblia. Y entonces cuando les hablamos de eso, no alcanzamos para decirles, allí también estaba el Señor Jesucristo. Aquí lo dice en la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, o sea, Dios, y estaba el verbo, el Señor Jesucristo. Aquí tenemos buenas noticias. Terminamos en la lectura que decía, estas cosas os escribo para que tengáis gozo. El Señor Jesucristo no dejó de existir cuando murió en la cruz del Calvario. Él resucitó al tercer día. El Señor Jesucristo no se fue lejos a otra galaxia y está exento de saber qué nos está pasando a nosotros. Estas cosas os escribimos para que tengan gozo, dice aquí en la palabra del Señor donde leíamos. ¿Por qué? Para que te acuerdes que en medio de esta crisis social, económica, de salud, de los ricos que no saben qué hacer con la humanidad, pero no les pertenecen a ellos porque son del Señor Jesucristo y de nuestro Padre Dios, y porque tú te asustas y piensas, ¿qué va a pasar conmigo, con mi familia? Acuérdate que el Señor Jesucristo estaba aún antes de la creación del mundo con Dios, y es Dios, era Dios, y es Dios, y está estado con Dios en el principio. Escucha bien, todas las cosas por Él fueron hechas, por el Señor Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que estaba hecho fue hecho si no fuera por el Señor Jesucristo. Y no solo eso, pero te invito que vayamos también a Colosenses capítulo 1, creo que es, verso 15, 16 en adelante, donde está hablando del Señor Jesucristo, y allí nos dice esto de Él, nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Otra vez, en el Señor Jesús fueron creadas todas las cosas. El que tiene cuidado de ti hoy día en medio de la pandemia, y dice, fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles? Las hormigas, ¿qué? Porque ¿cuánto poder tiene Él? Las que hay en los cielos fueron creadas por Él. Las que hay en la tierra fueron creadas por Él. Las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En otra palabra, la tierra está subsistiendo y existe en lugar gracias al Señor Jesucristo. La luna gira alrededor de la tierra, así es, ¿verdad? Sí, la luna gira alrededor de la tierra gracias al Señor Jesucristo. La tierra gira alrededor del sol todavía gracias al Señor Jesucristo. El sistema planetario nuestro está funcionando gracias al Señor Jesucristo. Adentro de la Vía Láctea, la primera galaxia donde estamos, creo que es, ahí subsiste gracias al Señor Jesucristo. Y hay tantas estrellas en nuestra propia galaxia que cuando tú lo miras en una noche de esas más maravillosas, parece una nube de polvo de tanta creación que hay. Solo una de tantas galaxias
que hay. En Él subsisten todas las cosas. Y de eso nos está hablando aquí Juan cuando nos está diciendo en esta carta que nos escribe, porque Él es el verbo de vida. En el verso 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Otra vez está hablando, no algo que me contaron, dice Juan, lo que yo vi, lo que yo experimenté. Te estoy traspasando esta conversación, esta información, esto que yo vi, te lo digo en persona, lo vi. Y en Juan otra vez dice, en el Evangelio de Juan, no en la carta que estamos leyendo, pero volviendo al Evangelio de Juan capítulo 1, verso 4, dice, en Él estaba la vida, tal como lo vimos en primera Juan. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hablando del Señor Jesucristo, miren cómo va entrando, del verbo que estaba con Dios, que era Dios. Ahora dice que estuvo con Él desde el principio, dice que Él hizo todas las cosas, ahora nos dice que era luz en las tinieblas que resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y dice en el verso 10, en el mundo estaba el Señor Jesús y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Tal como lo conocemos y sabemos en la historia bíblica, que nosotros como mundo, como gente, como raza, como sistema, preferimos rechazar al Señor Jesús, aun cuando se hizo un juicio frente a las personas, las mismas personas que una semana antes le estaban diciendo, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una semana atrás, una semana después estaban diciendo, crucifícale, suéltanos a Barrabás y crucifícale a Él. Al mundo vino. Y el mundo, ustedes y yo, no le conocimos, le rechazamos cuando pudimos, hasta que Él nos pudo hablar tan profundamente que despertamos y pudimos reconocer que Él es el Señor. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas, por eso insistimos siempre en esto, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad o derecho propio de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Escuchen, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesucristo. Y Él termina diciendo ahora en la carta acá, escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor Jesús está sentado en el trono a la diestra del Padre, comandando los ejércitos celestiales, comandando ángeles para enviarlos a que vengan a protegerte y a cuidarte y estar siempre con nosotros para dirigirnos en nuestros caminos, para alertarnos y también para darnos ánimo para seguir adelante aún en estos tiempos difíciles. Dice la palabra del Señor en el verso 3 de 1 Juan 1, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre, al que más le importas. El circuito de relación más cerrado es entre tu persona, entre el Señor Jesucristo y Dios el Padre, porque a veces
te apenas, porque a veces andas deprimido y dices, a nadie le importo, nadie me ama, nadie me cuida, ni siquiera sé qué va a pasar conmigo en esta pandemia. Déjame decirte que el Dios creador del universo, su Hijo el Señor Jesucristo, quieren tener la relación más estrecha posible contigo. Déjalos que estén en tu vida, déjalos que trabajen en tu vida. Síguele al Señor Jesucristo. Ve a dormir en paz. Sepas que cuando vas a dormir con todas tus cargas mentales, emocionales, físicas y de pecados que cometimos, pon tu cabeza en la almohada y dile al Señor que necesitas dormir en paz, que necesitas descansar. Venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice el Señor Jesucristo. No para tu cuerpo solamente, no para tu mente solamente, para tus almas. Dios te ayude a buscarle a Él para que puedas encontrar paz y tranquilidad y sosiego y falta de angustia en tu vida, porque no necesitas sufrir estas cosas que estamos pasando muchas veces en esta vida. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y termina diciendo Él, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Yo y el Padre uno somos. El Señor Jesús dijo, me voy porque voy a ir a preparar morada para vosotros. Y si yo no fuera a preparar morada para vosotros, no lo hubiera dicho. Pero voy para que donde yo pueda volver a venir a buscarles, para que ustedes estén conmigo donde yo estoy. Y nosotros no necesitamos esperar para irnos aquel día con el Señor Jesucristo. Algunos tienen el deseo de irse más rápido con el Señor Jesús. Otros dicen, bueno, vamos con calma para, tú sabes, tengo que arreglar algunas cositas. Arregle esas cositas pronto, por favor, para que esté de acuerdo con el Señor, si es que Él viene esta noche. ¿Cuánto estamos pensando que algún día vienen a poner el microchip, el 666, la bestia y todas esas cosas? Pero hay un día en que el Señor Jesús viene a recoger su iglesia. ¿Estará usted preparado? ¿Estará usted preparada? Tenemos a Dios el Padre, dueño del universo. Tenemos al Señor Jesucristo, quien estuvo cuando se crearon todas las cosas, estuvo presente. No solo eso, en Colosenses leímos que en Él existen, subsisten, están en lugar todas las cosas, aún mi vida y aún todas las potencias y aún todos los poderosos del mundo, inclusive presidente Trump, inclusive presidente de México, de Centroamérica, donde sea, inclusive presidente Piñera de Chile en Sudamérica, inclusive Putin en Rusia, inclusive cada uno de ellos están bajo su comando. El Señor tiene todo en sus manos y todo está bajo su conocimiento. Ven a Él, tu vida no está exenta de estar en presencia del Señor. Ven a Él para que sepas que en Él hay seguridad y podamos tener estas palabras que son para nosotros, y en vez de vivir una vida apesumbrada en estos tiempos difíciles, podamos tomar este consejo que dice, les hemos escrito esto para que vuestro gozo sea cumplido. Gócese en el Señor. No es felicidad, es gozo. Búsquelo en la persona y palabra o alguien que sea de Dios y pueda ayudarle en estos caminos. El que nos salva, su nombre es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Descanse en el Señor Jesucristo.